sucesivamente. Entonces algunos dejaron de estar activos, pero entonces aún quedan muchos dones que Dios nos da a cada uno de nosotros cuando nos hemos convertido a Cristo, cuando hemos reconocido nuestro pecado y hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Entonces dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo, la promesa, y a través del Espíritu Santo vienen unos dones a nuestras vidas. Entonces vamos a ver la importancia de estos en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, el versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y dice el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me diste, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor Padre de la gloria, en esta mañana te agradecemos una vez más por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque nos das el privilegio y el gozo de poder abrir tu palabra y poder meditar en ella. Te rogamos ahora, Señor, que por favor seas tú colocando tus palabras en mi boca y que sea solamente un instrumento para que tu palabra llegue a cada corazón de los oyentes, Señor mío, pero también que puedas tú disponer nuestras vidas para tu palabra, que pueda ser abonado, Señor, ese corazón para que tu palabra llegue y haga efecto en nuestras vidas. Padre, que cambie nuestras vidas y cambie nuestra forma de pensar en lo espiritual. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por cada persona aquí presente y por este tiempo tan especial. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, tu Hijo amado. Amén. Y el Señor Jesucristo, porque estas son palabras del Señor Jesucristo aquí en el capítulo 25, el versículo 14 de Mateo.
El Señor Jesucristo, como en repetidas ocasiones lo había hecho, está hablando en parábola, ¿cierto? Está colocando un ejemplo de la vida real para que podamos entender algo de la vida espiritual o celestial. Y entonces coloca como ejemplo estos talentos. Era utilizado en el tiempo antiguo, era una unidad de medida, una unidad de peso, estos talentos. Y el Señor Jesucristo los utiliza refiriéndose como los dones. Pero entonces quiero que hagamos una conversión acerca de estos talentos y lo que significaba estos talentos en la antigüedad. Un talento medía o pesaba 34 kilos de lo que fuera, ya sea de plata o de oro. Eran 34 kilos a lo que valía esta unidad de peso. Y entonces, como estamos viendo en esta mañana acerca de la importancia y el valor de los dones que Dios nos ha dado, entonces quiero que hagamos esa conversión esta mañana. Supongamos que tenemos un talento de oro, o sea, 34 kilos de oro. A la conversión, al día de hoy, podríamos decir que eran aproximadamente unos 13,000 millones de pesos. O sea que el que tuviese un talento sería una persona riquísima, supremamente rica. Y el Señor Jesucristo hace la comparación de estos talentos con los dones que Él nos da. Entonces yo quiero que miremos ahora el don o los dones que Dios nos ha dado a cada uno cuando nos convertimos a Dios y el valor que podrían tener en la vida espiritual el don de cada uno de ustedes. Y cuando miramos estos dones que Dios nos ha dado y hacemos la conversión, entonces decimos, en verdad nosotros espiritualmente somos riquísimos. Somos riquísimos espiritualmente. De hecho, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, porque Él nos dio de lo de Él, nos dio de su espíritu. Entonces, analicemos el valor tan grande y tan importante que tiene un don en nuestras vidas. Y entonces dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y entonces vamos a colocar esta parábola en la realidad de lo que el Señor Jesucristo quiere que entendamos. Ese hombre refiriéndose al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra un buen tiempo, 33 años. De esos 33 años, 3 años se lo dedicó al ministerio, yendo, predicando, enseñando, salvando, sanando, y anduvo con unos discípulos. Y entonces el Señor Jesucristo sabía que Él en un momento iba a partir de este mundo y volvería a su trono celestial. Entonces, Él no podía irse sin habernos dejado preparados y sin habernos dado instrumentos para que nosotros pudiésemos continuar la tarea. Entonces dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesucristo se iba a ir, pero bueno, Él tenía que dejarnos unas herramientas, tenía que dejarnos dotados de unas herramientas para que nosotros pudiésemos seguir haciendo la tarea que deberíamos de seguir haciendo y utilizar esos dones en el cual Él ha puesto en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir con esa tarea. Y dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, dice el versículo 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces,
nos deja su Espíritu Santo, ¿cierto? Somos sellados con el Espíritu Santo, pero a través del Espíritu Santo nos da unos dones, y ese Espíritu es un espíritu de poder que actúa en nosotros. Él tenía o tiene el poder, pero compartió con nosotros con ese objetivo tan importante, que podamos utilizar lo que Él nos ha dado, las herramientas que Él nos ha dado, para que podamos nosotros seguir haciendo el trabajo que Él hizo por 3 años aquí, y que ese trabajo pudiese dar fruto. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, mirando cuán valioso y cuán poderoso, dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero dice, pero recibiréis poder, recibiréis poder. Queriendo decir con esto, del poder y el valor que tiene en nuestras vidas, los dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. Y en el libro de Efesios, el capítulo 3 de Efesios, nos confirma el poder. Dice Efesios capítulo 3, dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo sabía, refiriéndose a ese hombre que dejó a sus siervos sus bienes para que se lo trabajaran, ¿verdad? Entonces él sabía que se iba a ir, pero tenía que dotarnos de unos dones, y era a través del Espíritu Santo. Y dice el versículo 14, volviendo a Mateo capítulo 25, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y aquí parece que habla la Biblia de sus siervos, parece que todos fueran siervos, pareciera en el momento que todos fueran siervos. Y entonces dice que entregó sus bienes. Pero dice el versículo 15 que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1, de acuerdo a la capacidad. De acuerdo a la capacidad. Mire, Dios es el que nos conoce, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que ni siquiera nosotros conocemos nuestro propio corazón, pero Él sí lo conoce. Y Él conoce la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, y de acuerdo a la capacidad, así mismo nos da dones. Yo les voy a colocar un ejemplo en cuanto a lo material. A veces le estamos pidiendo a Dios por algo material, ¿verdad? Y entonces le estamos pidiendo a Dios un empleo con unos buenos ingresos, una buena casa y un buen carro. Y Dios conoce nuestro corazón. Y como Él conoce nuestro corazón, no nos permite que tengamos todo eso. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos todo eso, entonces ¿qué pasa? Nos aferramos a eso que Dios nos dio y entonces nos olvidamos de Él. Entonces, como ya tenemos unos buenos ingresos, tenemos una buena casa y tenemos un buen carro, entonces ya los fines de semana lo tomamos para hacer otras cosas y no para dedicárselos a Dios, sino que ya nos vamos de paseo. Ya tenemos todas las comodidades, entonces dedicamos nuestra vida a otras cosas que no son para agradar a Dios. Bueno, así mismo es en lo espiritual. Dios, de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno de nosotros, nos da dones. Pero entonces, como dice que de acuerdo a la capacidad, a veces nosotros tenemos un don que es de mucho valor, porque ya lo hemos visto. Y a veces, como sabemos que tenemos un don, entonces se nos llena el corazón de orgullo, de altivez y de arrogancia, y pensamos
que somos más que los otros hermanos y pensamos que sabemos mucho más que los otros hermanos y que nosotros somos los únicos que tenemos la razón. Entonces Dios conoce nuestro corazón y si usted con un don que Dios le ha dado, usted se cree por encima de los demás, ¿cómo es si tuviera 2, 3, 4 o 5 dones? Entonces, de acuerdo a la capacidad de cada uno, a sí mismo, repartió este hombre los talentos, a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, el versículo 6. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de cada uno. Úsese conforme a la medida. Dios conoce nuestros corazones. Y conforme a tu capacidad, así Dios te va a dar los dones. Pero también dice en 1 Corintios, capítulo 12, y dice el versículo 4, 1 Corintios capítulo 12, y dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, repartiendo a cada uno como Él quiere. No es que yo tenga que hacer un trabajo especial para que así mismo puedan llegar varios dones a mi vida, no. Los dones los da Dios y los da como Él quiere y conforme a nuestra capacidad. Yo voy a colocar un ejemplo, de hecho no es mío, lo escuché a un hombre de Dios que decía y colocaba el ejemplo de, bueno, ustedes saben que los dones están repartidos, dones de manifestación, dones ministeriales, dones para exhortar. Bueno, hay diferentes clases de dones, pero todos tienen una función de poderle servir a Dios y de poder agradar a Dios. Entonces, decía este hombre, colocaba el ejemplo de Lázaro. Mire, el Señor Jesucristo era amigo de Lázaro. El Señor Jesucristo visitaba permanentemente a Lázaro. El Señor Jesucristo lloró cuando Lázaro estaba en la tumba. Y en la Biblia no hay ni una sola palabra de Lázaro. Hay palabras de Marta, hay palabras de María, y no hay ni una sola palabra de Lázaro. Ni siquiera cuando el Señor Jesucristo se acercó a la tumba y le llamó, le dijo Lázaro. Ni siquiera habló, solamente salió y escuchó la voz. Pero no hay registrada una sola palabra de Lázaro en la Biblia. Entonces nosotros podíamos decir lo siguiente. Decían, pero venga, ¿cómo el Señor Jesucristo siendo tan amigo de Lázaro y no fue un apóstol? Porque es que cuando le vamos a servir a Dios, no depende o no quiere decir que le sirvamos en lo que nosotros queremos, sino en lo que Él quiere, de acuerdo como Él quiere. Entonces, podíamos decir, venga, Lázaro podía ser un apóstol porque era amigo del Señor Jesucristo, pero no lo fue, no lo fue.
quizá Lázaro no tenía la capacidad para tal trabajo. Entonces, mire, nosotros a veces anhelamos servirle a Dios conforme a mi hermano le está sirviendo o conforme al don que tiene mi hermano. Y esto no es de amistad, esto no es de familiaridad, esto no es de que somos muy allegados, o bueno, cualquiera que sea estos temas, no se trata de eso. Se trata de acuerdo al don que Dios le haya dado, como se lo haya dado y para qué se lo dio Dios, ese don. Entonces a veces nosotros ni siquiera hemos descubierto el don que tenemos, pero estamos anhelando el don del hermano. Ni siquiera no lo hemos descubierto, no lo hemos puesto en práctica, no lo hemos trabajado, pero estamos anhelando el don del hermano. Entonces no se refiere a eso, no es a eso que va la palabra. A cada quien conforme a su capacidad. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, capítulo 4 de Efesios. Dice el versículo 7 del libro de Efesios, el capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Yo no lo escojo, es Dios, el Señor, quien sabe qué capacidad tiene cada uno para hacer tal trabajo. Ahora, no todos podemos tener el mismo don, porque entonces, mire, los dones tienen una función, ¿cierto? Primero, es de glorificar a Dios. Es de glorificar a Dios. Eso lo dice Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nos ha dado dones, quiere decir que nosotros estamos puestos a utilizarlo primero para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Segundo, para fortalecer a la iglesia. Ahí mismo en Primera de Corintios, ahí enseguidita el capítulo 14, dice el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, Dios nos da unos dones con algo especial para glorificar a Dios, para fortalecer y edificar la iglesia, pero también para servir a los demás, en amor. Dice el mismo Efesios que ya leímos, capítulo 4, y dice el versículo 12 de Efesios, que esto tiene un fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si ya hemos leído para qué son los dones, que son para glorificar a Dios, para fortalecer la iglesia, para servir a los demás con amor, a nuestros hermanos con amor, no podemos anhelar todos tener el mismo don. Primero, descubra cuál es el don suyo. Primero hay que descubrir cuál es su don, póngalo en práctica y acepte lo que Dios le ha dado conforme a su capacidad. Acepte lo que Dios le ha dado conforme a su capacidad, porque Él sabe que puede con ese don. Entonces, seguimos leyendo en Mateo capítulo 25. Dice el 15 que a uno le dio 5 talentos, a otro dio 12, a otro 1 conforme a su capacidad. Pero luego
en el versículo 16 en adelante, dice que el que le habían dado 5 talentos fue y los trabajó y trajo 5 talentos más. El que le habían dado 2 también los trabajó y trajo 2 talentos más. Pero al que le había dado 1, dice que lo enterró. Mire, yo estoy seguro, casi seguro, que este hombre que es nombrado entre los 3 siervos, yo estoy seguro que este hombre parecía siervo, pero no era siervo. Porque este hombre nunca, en realidad nunca tuvo ese talento. De hecho, nunca lo usó. Dice la Biblia que fue y lo enterró. Entonces, voy a adelantarme un poquito para que podamos entender bien este tema. Dice que a este que tenía uno solo y lo enterró, dice la Biblia en el versículo 27, el 28 dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, porque el que tiene le será quitado, y dice el versículo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún le será quitado, y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, voy a combinar esta respuesta con este versículo que es parte del último del tema que estamos tocando. Yo estoy casi seguro que este hombre parecía un siervo, pero no era en realidad un siervo, porque nunca utilizó ese don que Dios había dispuesto y había puesto para que lo utilizara. Dice la Biblia que lo enterró. Es más, dice las palabras del Señor Jesucristo aquí en esta parábola que dice, si lo hubiese dado al banquero, había recibido intereses, pero ni siquiera hizo eso, lo enterró. Y muchas personas utilizan este versículo que yo acabé de leer para decir que la salvación se puede perder. Y en ninguna manera. Este hombre nunca fue siervo. Parecía siervo, pero no era siervo. Mire, yo les voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar el ejemplo de Judas Iscariote. Judas Iscariote estuvo 3 años con el Señor Jesucristo. Tuvo 3 años andando con Él, aprendiendo con Él. En todo lugar estaba Judas. Pero Judas nunca fue de Él. ¿Sí me entienden? Estuvo 3 años con el Señor Jesucristo, al lado de Él, pero nunca fue de Cristo. Es más, Judas, cuando el Señor Jesucristo manda a los 12, Judas también fue. Y también predicó y quizá hizo milagros. Pero nunca fue de Cristo. Dice la Biblia, veamos aquí en Mateo, que está aquí, Mateo capítulo 10. Dice el versículo 1, entonces, hablando de Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, oiga, a todos 10, ¿no? A todos 12, perdón. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y vea, por último, Judas Iscariote. Por último, Judas Iscariote. Y quiere decir, este hombre anduvo con él, salió a predicar, pero nunca fue de Cristo. Ese mismo ejemplo lo vemos aquí en Mateo capítulo 25. Eran 3 siervos, pero uno parecía siervo y no era siervo. A ese se le dio la oportunidad de tener un don, pero fue y lo enterró. Dice la Biblia que lo enterró. Entonces, dice el versículo 21, adelantándonos, que a cada uno de ellos, al de 5 y al de 2, le dijo, bueno, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y hacemos la relación con el Señor Jesucristo.
La Biblia nos enseña que nosotros posicionalmente somos ricos, tenemos riquezas en el reino de los cielos. Ya las tenemos, posicionalmente ya las tenemos. Estamos enriquecidos, no solamente con el don que Dios nos ha dado, sino que nos espera riquezas espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y dice el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo lo mismo. Y dice el 25, su señor también le dijo lo mismo, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. El Señor Jesucristo nos dejó una misión, ¿verdad? Dice allá en Mateo capítulo 28, la gran comisión, que nos dijo que fuéramos, predicáramos el evangelio, que lo bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que le enseñáramos todas estas cosas. Y el fruto de todo eso es para la gloria de Cristo. Los que se convierten al Señor es para la gloria de Dios. Nosotros solamente cumplimos con nuestro trabajo que nos ha sido encomendado por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo, dice, yo planté, Apolo regó. ¿Cierto? Dice, vamos a leerlo. Dice en 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Dice el versículo, dice así, el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, yo no soy nadie, ni Apolos tampoco. Nosotros simplemente somos servidores de Dios, porque Él nos ha dotado de unos dones para ponerlos en práctica. Entonces dice, somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Pablo está diciendo, mire, a mí Dios, tanto a mí como a Apolo, nos dio unos dones, lo hemos puesto en práctica y ustedes se han convertido por eso, porque hemos puesto en práctica lo que el Señor nos dejó. A cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riegas, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mire, desafortunadamente no está el hermano Rodrigo aquí porque él conoce este tema acerca de la agroindustria de la caña. Hay uno, cuando van a sembrar la caña, hay unas personas encargadas que son las de sembrar. Cortan los trocitos de caña, pedacitos, y ellos tienen, digamos, unas medidas específicas para sembrar y por unos surcos específicos para sembrar. Ellos saben sembrar, pero el que la riega, el que la consiente, el que le quita la maleza, el que le echa el abono, son otros, son diferentes. Todos los ingenios tienen su parte del que siembra, el que riega, y el que cosecha es otro. El que toma el fruto es otro. Entonces, el que riega la caña, el que siembra es uno, el que le da cuidado a esa caña son otros. Entonces dice Pablo, yo sembré y Apolos regó, pero ninguno de los dos es nada en realidad porque Dios es el que da el crecimiento y todo eso es para la gloria del Señor. Entonces, sigamos en Mateo capítulo 25, mis hermanos. Entonces estábamos leyendo el versículo 24, ¿cierto? Pero llegando también a recibir 1 talento, le dijo a su señor, ¿sabes
que sabía que era hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. En la antigüedad, así mismo como se sembraba y se regaba, así mismo lo contrario, cuando ya estaba en ese tiempo, digamos, la mies, que era un cereal muy importante en ese tiempo, que se hacía también el pan de la mies, ¿cierto? Entonces, si el Señor Jesucristo nos dio una misión especial a nosotros, para nosotros poder utilizar el don que Él nos ha dado, poder compartir el Evangelio con otras personas y que muchas personas se puedan convertir al Señor, en realidad ese fruto es para Él. Dice, yo sé que tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, porque el que cegaba anteriormente, el que iba y cogía el fruto, dice la palabra que lo hacía como un machete curvo, ¿no? Que llamaba una hoz. Y iba y cogía el fruto, lo cortaba y el que lo recogía era otro. Así mismo también pasa en la industria de la caña. Cuando la caña ya está madura, cuando ya han pasado los 13 meses, eso es cada 13 meses, ¿verdad? Entonces cuando ya la caña está lista, el cortador, ahora sabemos que hay máquinas especializadas para eso, pero hace unos añitos atrás eran puros corteros de caña. Y los corteros hacían su trabajo. El cortero se encargaba de cortar la caña, pero los que la recogen son otros. El cortero lo único que hace es cortar su caña y no más, ellos se van, pero el que la recoge es otro. Entonces, así mismo, Pablo está diciendo, yo planté, Apolo regó y el fruto lo recoge Dios, es para Dios, así mismo, es nosotros. Dios nos ha dado unas herramientas, nos ha dotado de unos dones para que nosotros podamos seguir el legado que Él hizo y todo ese fruto, esas almas son para Dios. Él recoge el fruto. Entonces, sigamos. Dice este hombre que tenía un talento, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Mire, ni siquiera dice el talento que tú me diste, dice escondí tu talento, porque nunca fue de él, nunca lo tuvo. Escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo, se lo devolvió. Dios ha dispuesto, digamos, la salvación está dispuesta para todos, ¿verdad? La salvación está dispuesta para todos y sabemos que el que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y es sellado con el Espíritu Santo, todo es una cadena, ¿no? Es sellado con el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo vienen unos frutos, pero también vienen unos dones que debemos de utilizar. Entonces, dice aquí tiene lo que es tuyo, le devolvió todo. Este hombre menospreció el don que Dios ha dispuesto para cualquiera que pueda aceptar a Cristo en su corazón. Este hombre lo menospreció, aquí tiene lo que es tuyo. Por eso decimos que en realidad este hombre nunca fue un siervo. Dice el versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Voy a hacer un pequeño pare ahí, siervo malo y negligente. Esta palabra malo aquí viene de la palabra hebrea kakos, que significa malo moralmente. O sea, no había sido un hombre que había sido transformado por Dios. No era un verdadero creyente. Dice, esta palabra significa malo moralmente. Y dice, malo y negligente. ¿Sabe qué significa negligente? Cuando usted me da a mí algo, me da todas las herramientas, me da todas las facilidades para que yo haga un trabajo y no lo hago. Eso es un hombre negligente. Entonces, mire, los que estamos aquí en su gran mayoría hemos creído en el Señor Jesucristo y Dios a cada uno por lo menos le ha dado un don. Como le decía, hay algunos de nosotros que ni siquiera sabemos qué don tenemos. Y como no sabemos qué don tenemos, pues no lo hemos puesto en práctica. Entonces, yo no estoy diciendo, para que no me vayan a malinterpretar, que todo aquel que no sepa que tiene ese don es que en realidad no haya nacido, no. Este hombre en especial, el del talento que lo rechazó, sabemos que no era un verdadero siervo.
Pero hay verdaderos creyentes que tienen el don, o bueno, incluyámonos a todos, tenemos el don y aún no sabemos qué don tenemos y por lo tanto no lo ponemos en práctica. Por eso la Biblia dice que nuestra obra se verá, vamos a leerlo allí en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3. Dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio. Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito y arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Qué está diciendo? Dios a cada uno nos da dones. Unos lo ponen en práctica, otros tuvieron su don, nunca fueron capaces de trabajarlo, nunca fueron capaces de ponerlo en práctica. Entonces llegará el día en que va a ser probado lo que tú hiciste mientras estabas en vida. Dice que si tu obra, lo que tú hiciste, lo que utilizaste, para lo que utilizaste tu don, sea oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, será probada por fuego. Entonces, si nosotros echamos todas estas cosas en el fuego, pues ¿qué se quema primero? Toda esa hojarasca se va primero, se va el heno y se va la madera. Si bien permanecen los metales, así mismo será probada nuestra tarea, nuestro trabajo, el cual realizamos, si es que lo realizamos mientras estuvimos en vida. Entonces, está diciendo que usted va a ser salvo, así como por fuego, que va a ser salvo, no, su salvación no se va a perder. Pero lo que está diciendo es que sufrirá pérdida porque no va a tener ni un solo galardón, porque usted nunca trabajó, nunca quiso servirle a su Señor. Nunca le quiso servir a su Señor sabiendo que ni siquiera tuvo la intención de poder escudriñar en qué le podía usted servir a Dios. Nunca hubo siquiera la intención. Bueno, mis hermanos, dejemos este tema allí. Dejemos el tema allí y después continuamos hablando acerca de este tema. Señor mío, Padre de la gloria, en esta mañana, en esta tarde ya, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan precioso que tú nos has regalado para poder escudriñar y para poder reflexionar acerca, Padre, de los dones que tú has dispuesto en nuestras vidas conforme a nuestra capacidad. Padre, y que podamos, Señor, nosotros tener esa convicción, Padre, de poder servirte a ti, Señor, conforme a lo que tú nos has dado. Y todo lo que hacemos, dice tu palabra, que nada es gratis. Nada es gratis, porque primero tú nos has dado las herramientas y luego tenemos esa recompensa en los cielos. Solamente tenemos que disponernos a ser utilizados por ti, conforme a tu gracia, a tu amor y a tu misericordia. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.